Calificado como el mayor de los expertos en la construcción de lo que llamamos naciones y los usos políticos de las imágenes. Es un historiador mordaz, llegado de Cantabria y avecinado en este país desde hace más de 2 décadas. Acaba de publicar el aleccionador ensayo México, la nación doliente, una apasionante revisión de los lienzos profanos con la que se quiso construir la historia sagrada de este país herido y afligido. Imperdible. Don Tomás Pérez Bejo. Historiador cántabro mexicano. Cantábrico. Sí, de lo que actualmente se llama la Comunidad Autónoma de Cantabria, que históricamente se llamó siempre la montaña. Montañés. Ahí es. Afuera dicen que algo tienen de parcos y de humor ácido. Yo tengo un humor ácido, no sé si es una generalización, pero yo tengo un humor ácido, sí. Obstinados. También. Resentidos. No, yo creo que no. Seguro que sabe que la ascendencia paterna de López Obrador es de Cantabria. Sí, bueno, igual que lo sabe todo el mundo, eso. ¿Contento consigo mismo, don Tomás? Hombre, yo nunca no está suficientemente contento, pero digamos que aceptablemente contento. Completo. Sí. ¿Qué tipo de historiador se empeña en ser? Me empeño en ser un historiador que intenta entender el pasado. ¿Se equivoca? Muchas veces. ¿Y cuando se equivoca rectifica o calla? Rectifico. ¿Perdona? También. ¿Hay algo que lo defina? La constancia. ¿Qué intelectual es usted frente al poder? Crítico. ¿Al poder lo respeta o lo teme? Lo respeto. ¿Qué le envidia al poder? La capacidad de hacer cosas. ¿Para qué lo escruta? Para saber cómo funciona. ¿Lo desea? No. ¿Lo sabría usar? Lo dudo. ¿Le gustaría tenerlo? No. ¿Ahora mismo lo tiene? No. ¿Siente que lo escuchan? A veces. ¿Qué es lo que ahora mismo le gustaría que le pusieran atención? A mi idea sobre lo que es una nación y lo que es el nacionalismo. ¿Algo que advertirnos? Con respecto al nacionalismo, que es posiblemente una de las mayores enfermedades del mundo contemporáneo. ¿Esa es una de sus preocupaciones más vivas? Desde el punto de vista político, sí. ¿De dónde le viene su confianza en sí? De que creo que soy una persona trabajadora y con capacidad de relacionar los hechos. ¿Todos sus análisis tienen respaldo en el dato riguroso y confirmado? Sí. ¿Más descriptivo o valorativo, don Tomás? Valorativo. Yo creo que la historia no solo se debe dedicar a describir, sino a explicar. ¿Libre en sus juicios y valoraciones? Sí. ¿El conocimiento de qué le ha servido? Entender mejor el mundo. ¿De qué sirve el conocimiento? Saber dónde uno está ubicado. ¿El conocimiento lleva a la verdad? Lo intenta. ¿La verdad se mantiene por sí misma o ha de ser verificada por todos? Debe ser verificada. ¿Esto lo sabrán en el Palacio Nacional? Yo creo que en general los políticos no lo saben. ¿Desconfía más en la verdad o en la capacidad humana para reconocerla? Desconfío más de la capacidad humana para reconocerla. ¿La duda lo moviliza o paraliza? Me moviliza. ¿La duda se disipa con el conocimiento? A veces, no siempre. ¿Hay que tener a la historia como una realidad o como una interpretación? Como una realidad. ¿Usted distingue la realidad de la percepción? Lo intento. ¿Usted igual piensa que es ilícito juzgar los hechos del pasado desde nuestros valores actuales? Lo pienso absolutamente. Ilícito. Ilícito. ¿Durante el siglo XVI el robo no tenía el mismo valor que hoy? No. ¿Durante el siglo XVI la violación y denegación no tenía el mismo valor que hoy tenemos? No. El pasado es siempre un mundo extraño en que las cosas se hacían distintas. Insisto, durante el siglo XVI despojar los bienes y propiedades no tenía el mismo valor que tiene hoy. No, no tenía el mismo valor. Durante el siglo XVI ofrecer perdón no tenía el mismo valor que hoy tenemos. No. ¿Fray Bartolomé de las Casas describió, interpretó o inventó? Describió y interpretó. ¿Un perdón para toda una nación doliente? Yo creo que el perdón es un acto individual, no colectivo. Hermoso título. México, una nación doliente. Bueno, en el libro intento demostrar por qué creo que México se ha construido como una nación doliente
a partir de una idea que es la base del libro, que es que somos aquello que nos contamos que somos. ¿Qué lo explica y pinta? Bueno, lo pintan las decenas de imágenes a partir de las cuales está construido el libro, y lo explica mi interés por entender cómo se construyó eso que hoy conocemos como México. Homenaje a O'Gorman. En parte. ¿En verdad se idealiza al mundo prehispánico? En la versión oficial de la historiografía mexicana, sí. ¿Diría acaso que lo hemos llegado a conocer? Tenemos mucha información en estos momentos, mucho más de la que tenían en el siglo XIX, que es de lo que habla mi libro. Por cierto, ¿quién se acuerda del siglo XIX? Bueno, el siglo XIX es un siglo, si se refiere a la perspectiva historiográfica, con mala suerte en estos momentos. Digamos que es un siglo que no interesa demasiado. ¿Qué lo pinta? Lo pintan dos hechos fundamentales: el nacimiento del mundo moderno, desde el punto de vista socioeconómico y cultural, y la invención de las naciones como sujetos políticos. ¿Qué debemos leer de Nación de Oriente? De Nación de Oriente yo creo que debemos leer, o ese es el objetivo con lo que yo lo escribí, entender mejor cómo es el México de hoy. ¿Cómo? Una nación de Oriente. 12 de octubre. Un mito historiográfico español, no mexicano. ¿Qué se sigue dibujando de ese hecho? Depende del lado del Atlántico en que nos pongamos. Por cierto, ¿el resentimiento tiene salida? El resentimiento tiene una salida que es acabar con él a través del conocimiento. ¿De qué nos ha servido refugiarnos en el pasado prehispánico? ¿De qué nos ha servido? Al Estado mexicano le ha servido para construir la idea de una nación existente desde tiempo inmemorial. A los ciudadanos mexicanos yo creo que de muy poco. ¿Hay que asirnos a ese pasado para honrarlo? Yo creo que las naciones deben de ser un proyecto de futuro, no de pasado. Nos ha llamado hijos de la disgregación de la monarquía católica. Somos hijos de la disgregación de la monarquía católica, los españoles y los mexicanos. ¿La hegemonía de ahora es comparable con la monarquía católica? No, el mundo del antiguo régimen no es comparable con el mundo actual. ¿Hay república? Si lo entendemos como una forma de organización política, sí. Pero no olvidemos una cosa: la monarquía se entendía como una república. ¿Los tlatoanis reviven? Sobreviven, ¿Los cacicados locales se rearman? siguen existiendo. ¿Qué imágenes de hoy seducen a la narrativa oficial para manipularnos? La imagen de una nación a la cual está por encima de los ciudadanos. ¿Esa nación doliente tiene cura? Sí. El conocimiento. ¿El país anda urgido de historiadores? Los historiadores tenemos una función social que cumplir. ¿No bastan los propagandistas oficiosos? Los propagandistas oficiosos no tienen nada que ver con la historia. Nuestra comentocracia es historicista. Es historicista, pero no histórica. Histérica. También. Vuelvo. Al poder hay que vigilarlo, soltarlo. El poder hay que vigilarlo Hay que cuestionar sus excesos y limitaciones. continuamente. ¿La historia es mezquina? A veces. ¿La historia es demócrata? No. Es una forma de conocimiento y el conocimiento no es democrático. ¿La historia es republicana? No. ¿Monárquica? No. ¿Usted lo es? No. ¿De qué le ha servido el conocimiento de nuestro pasado prehispánico y virreinal, don Tomás? Me ha servido para entender muchos de los planteamientos políticos del México contemporáneo. ¿Se ha comunicado mejor? Tendrían que contestarlo los mexicanos. ¿Se ha hecho mejor historiador? Sí. Es más, ahora mismo me atrevería a afirmar que soy un historiador mexicano. ¿Se ha hecho con eso una mejor persona? No. Por cierto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de México? Cuando hablamos de México, hablamos de un relato premiosamente construido a lo largo del siglo XIX y mantenido a lo largo del siglo XX. Una nación es un relato. ¿Qué es ser entonces mexicano hoy? Creer el relato de lo que es ser mexicano. ¿Y lo español? Lo mismo. 12 de octubre. Sí. 12 de octubre es uno de los mitos fundamentales de la nacionalidad mexicana, lo mismo que
la Declaración de Independencia del 15 de septiembre es uno de los mitos fundacionales de la nacionalidad mexicana. ¿El 12 de octubre no es un mito fundacional de la España? Es un mito fundacional de España, sí. Vuelvo, ¿lo mexicano lo define el color de piel? No, o no debería en todo caso. ¿Y lo español? Tampoco. 12 de octubre. Un mito fundacional. ¿Nuestra lengua define nuestra nacionalidad? No. ¿Nos define morena? No. Insisto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de México? Y insisto en la respuesta, hablamos de un relato premiosamente construido por el Estado que los mexicanos acabamos creyendo. ¿Cuál es el sentido de nación de eso que llaman la Cuarta Transformación? La culminación de ese relato de la nación de Oriente es la cuarta resurrección de México. Primera fue la independencia, la segunda fueron las guerras de reforma, la tercera fue la revolución y la cuarta transformación. De ahí el título de mi libro, La nación de Oriente, porque es de sepulcro en sepulcro hasta la victoria final. ¿Y eso se logra por decreto? En parte, cuando uno construye una historia oficial y además la enseña en las escuelas, detrás de eso está un decreto y ese decreto es lo que confluye a que ese relato se haga creíble para los 130 millones de mexicanos. ¿Eso rebasó la imaginación histórica? No, se atiene a lo que es la imaginación histórica. ¿A qué se está trastocando? La verdad. ¿Qué se está unificando? Una comunidad que originariamente no era una nación. ¿Se construye una nueva nación? Yo creo que las naciones son construcciones a largo plazo, en el largo tiempo histórico, que decía Brodel. Entonces, en realidad, la nación se está construyendo continuamente, pero partiendo de las bases anteriores. La fobia a España forma parte del ADN de la izquierda mexicana, ha dicho usted, don Tomás. No solo de la mexicana, sino del conjunto de las izquierdas latinoamericanas. Quizás la mexicana de manera más exacerbada. La que llaman Cuarto T ha querido construir, inventar o redefinir una nación. No, su relato de nación continúa literalmente desde el siglo XIX. ¿A qué mitos obligan a atender a sus feligreses? A ese mito que yo cuento en mi libro, que es la idea de una historia entendida como un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Nacimiento en hispánica, muerte, la conquista, resurrección, independencia. ¿El supuesto fraude electoral del 2006 es un mito fundacional en eso que llaman la Cuarta Transformación? Yo creo que no llega a un mito fundacional. Es simplemente una parte de la estrategia política de la 4T para conquistar el poder. ¿El pueblo sabio es mito? Absolutamente. ¿El aspiracionista y fifí, otro mito? También. ¿La supuesta cuarta transformación histórica de la vida política de este país es un mito? La cuarta transformación habría que integrarla en ese relato histórico que le acabo de hacer referencia hace un momento, en el cual simplemente la continuación de esas sucesivas resurrecciones. Me gustaría extenderme un poco más en esto, si me permite. En realidad, en ese ciclo de nacimiento, muerte y resurrección, hay un problema, y es que la resurrección siempre sale chueca. Siempre sale chueca porque hay unos traidores, es decir, los conservadores en el caso de la independencia, Porfirio Díaz en el caso de la reforma, los neoliberales en el caso de la revolución. Entonces, eso tiene una gran fuerza emotiva y mítica de explicación del pasado, pero es un mito. Es decir, en realidad, Porfirio Díaz es un continuador de la reforma tan legítimo como cualquier otro. ¿Y hoy? Bueno, hoy la cuarta transformación funciona bien mientras se considere que eso llega al final, que es la última, pero me temo mucho, y espero equivocarme, en que seguirá lo que han sido todas las transformaciones anteriores. Después vendrá otra que será la definitiva, porque tiene mucho escatológico y cristiano, es decir, la llegada del final de los tiempos. Eso es lo doliente. Eso es lo doliente. En todo caso, AMLO es la reencarnación del pueblo. Se presenta como la reencarnación del pueblo. El ministro Hugo Aguilar y sus bastones de mando y rituales encarnan esa idealización.
encarnan algo más, encarnan esa idea de que el origen verdadero de México, allí donde México se encuentra de manera prístina, es en el mundo prehispánico. ¿Quién es Sheinbaum? Yo no lo sé. ¿Qué se iba pintando de ella? Pues es sorprendente porque uno tendería a pensar que es la continuación de López Obrador, pero es obvio, por el año que llevamos de gobierno, que no es la continuación de López Obrador. Hay muchos aspectos. Hay uno obvio, que es su política de seguridad, que no solo no es la continuación de López Obrador, sino que es la negación de la política de López Obrador. ¿Irá por Adán Augusto? Esa es una buena pregunta. Afuera dicen que hay autoritarismo. Bueno, en un régimen presidencialista como el mexicano es difícil que no haya autoritarismo. ¿La verdad del palacio es dogma o sumisión? Sumisión. ¿Qué complacencia habrá en la mentira? Resulta gratificante. ¿Has sabido por qué es tan popular entonces refugiarnos a la mentira? Porque da respuestas falsas a problemas verdaderos. Regreso. ¿De qué le ha servido a nuestra vida pública la historia? Esa es una pregunta complicada para un historiador, porque yo tengo la impresión de que esta es una sociedad enferma de historia, con lo cual te echaría piedras contra mi tejado y diría que no solo no le ha servido, sino que a veces ha sido nociva. En todo caso, ¿la historia está para solapar al poder en turno? No debería. ¿Eso que lo escuchen en Palacio? Sí. La historia no debería estar para solapar el poder en turno, porque la historia debería de ser crítica y debería intentar explicar. ¿Hay que sacralizar a la presidenta? No hay que sacralizar al poder en ningún poder. ¿El discurso de Sheinbaum es violento? No. ¿Polarizador? Sí. ¿Qué país es este? Un país complejo y lleno de contradicciones. ¿Hacia dónde se mueve? En estos momentos no lo sé. Si me hubiese preguntado hace 10 años, le diría que hacia la modernidad. En estos momentos tengo dudas. ¿Estado fallido? En algunos momentos he estado bordeando la situación de estado fallido. ¿El país se militariza? Es quizás uno de los fenómenos más llamativos de los últimos años, pero frente a ello tendría dos preguntas. Una, ¿esta militarización va a continuar? Esa sería una pregunta hipotética. Y dos, ¿el poder del ejército en este país ha sido tan débil como hemos pensado durante los 50 años anteriores? ¿Cuál es su respuesta? No la tengo. Por cierto, don Tomás, ¿ha encontrado alguna explicación a la violencia reinante? No, y como historiador y como ciudadano me resulta uno de los fenómenos más llamativos de este país. Es un país extremadamente violento y no es un asunto de ahora. Es decir, yo que soy un historiador fundamentalmente centrado en el siglo XIX, la violencia en el siglo XIX es continua, y algo que me resulta más llamativo y por lo cual no me pregunte, pues no tengo respuesta, es la tolerancia de la sociedad mexicana frente a la violencia. ¿Habrá gozo en la eliminación del otro? No lo sé, espero que no. ¿Dolor en la eliminación del otro? No hay la banalización de la violencia. ¿Nos enseñan a odiar? Desde el punto de vista histórico, sí. Es decir, cuando uno le cuenta a un niño que los españoles vinieron y nos conquistaron, está sembrando la semilla del odio. ¿Residuos de las monarquías católicas? Sí, los países católicos seguimos arrastrando, para bien y para mal, una impronta católica muy fuerte, ¿Cómo combatimos los odios? con información. ¿El país sabrá medir el significado de una guerra fratricida? Yo a veces tiendo a pensar que este país está viviendo una guerra fratricida a plazos. Por cierto, la polarización que llevó a la Guerra Civil Española tiene puntos de encuentro con lo que vivimos hoy. En el caso español, sí. Hay una política de polarización claramente mantenida por prácticamente todos los partidos, Hasta familias divididas. hasta familias divididas, amigos divididos. ¿Hay salida? Sí, siempre salida. Por cierto, la política hay que defenderla.
La política hay que defenderla porque sin política no hay sociedad. Rescatarla. También. ¿Cómo recuperamos la confianza en la política? Quizás mejorando el discurso de nuestros políticos y la comprensión de nuestros políticos y la calidad de nuestros políticos. ¿Y en sus historiadores? Los historiadores solo tendríamos un objetivo que cumplir, en este caso los historiadores políticos, como es mi caso, que es intentar introducir racionalidad en los relatos históricos. México, una nación doliente. México es una nación doliente, porque está construida con un relato doliente. ¿Tiene salida? Espero que sí, y deseo que sí. Nos puede decir por qué hay que leerlo. Diría que básicamente, si tengo que decir una cosa sola, es para destruir algunos de los mitos fundacionales de la nación mexicana y pasar a construir a la nación como proyecto de futuro, no como venganza del pasado.